Get in.
Buenos días, quiero recordarles a todos los alumnos que tienen que tener encendidas sus cámaras para el pase de lista. No olviden que deben encender sus cámaras en este momento. Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio. Ya el doctor Lavalle les advirtió que para que la asistencia cuente requieren encender su video, y les voy a pedir a todos y a todas que apaguen su micrófono para poder escucharnos. Pues es el primer tema del curso de endocrinología. Ya el doctor Gerardo González y el doctor Lavalle les dieron las instrucciones y la información del curso. Este tema, pues, es la introducción a la materia. La fisiología es una materia básica muy importante en todas las áreas de la medicina, pero en endocrinología es fundamental. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Si ven su texto que hemos recomendado, el libro de Ceci, el primer capítulo precisamente se trata de la revisión de los temas generales de fisiología del sistema endocrino. Es fundamental para poder entender los síntomas, los diagnósticos diferenciales, necesario para seleccionar las pruebas de laboratorio que vamos a utilizar para confirmar los diagnósticos y desde luego para decidir el tratamiento. Entonces vamos a tratar en esta hora pues de hacer un repaso, pero yo los exhorto y les sugiero que revisen el tema en el libro de texto. Si es necesario volver al libro de fisiología, hay que volver.
materias básicas. Por favor, apaguen sus micrófonos todos. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Algunos conceptos de definición básica de la materia. Si analizamos las raíces etimológicas del término endocrinología, pues es el tratado de las glándulas endócrinas. La glándula se define como un órgano capaz de secretar sustancias, y la glándula endocrina es aquella cuyo producto, esta sustancia, se libera a la circulación y ejercen un efecto a distancia en un órgano blanco. Esta es la definición clásica de una glándula endocrina que se estableció pues probablemente allá por el siglo XIX, a lo mejor a finales del siglo XVIII. Por favor, apaguen los micrófonos, estamos teniendo mucha interferencia. La glándula exócrina, por otro lado, pues es aquel órgano que produce sustancias, pero las libera a cavidades corporales. Emanuel, tienes el micrófono activado. Por favor, apaguen sus micrófonos. Es aquella que secreta sus sustancias a una cavidad corporal. Por ejemplo, la glándula salival, la porción exócrina del páncreas. Y las sustancias que produce un órgano endocrino, pues se le denomina hormona. Es la sustancia producida por una glándula endocrina que viaja a la circulación y ejerce un efecto a distancia. Esta fue la primera definición. Estos son los órganos que llenan esa definición clásica y que son el motivo de estudio durante este curso. Sin embargo, dos avances importantes. Estas son las hormonas que producen, los pueden estudiar ahí. Es importante que sepan, que se memoricen qué hormona produce qué glándula. Obviamente que vamos a estarlo viendo a lo largo del curso. Les decía que dos avances importantes permitieron una explosión en el conocimiento sobre la fisiología del sistema endocrino. Ambos métodos se desarrollaron en la década de los años 50 del siglo pasado, en el siglo XX. El primero fue el radioinmunoanálisis, que fue un método que permitió por primera vez medir hormonas en circulación. Las hormonas circulan en cantidades muy pequeñas, en concentraciones muy pequeñas. Y antes del radioinmunoanálisis, no había manera de medir con precisión las hormonas. Existían lo que llamábamos los bioensayos. Por ejemplo, si queríamos diagnosticar un embarazo en una mujer, tomábamos orina de la paciente, se inyectaba una rana y veíamos si la rana ovulaba. La placenta produce una hormona que es la HCG, o coriogonadotrófica, y que tiene efectos muy similares a la LH, que es la hormona que provoca la ovulación en diferentes especies. Y entonces veíamos si la rana ovulaba, quería decir que la mujer estaba embarazada. Obviamente que el método era poco sensible. Tenía que estar muy avanzado el embarazo para poder tener concentraciones altas del HCG en la orina y que pudiera causar la ovulación en la rana. Muy difíciles de estandarizar. Imagínense, para poder hacer lo mismo en todos los laboratorios del mundo, pues era prácticamente imposible. De ahí que ese y muchos otros ejemplos, por ejemplo, la tiroides, se medía el metabolismo basal, que es el consumo de oxígeno de la persona, en un aparato ahí que medía supuestamente este parámetro, totalmente inespecíficos, insensible, totalmente. Entonces el RIA, el radioinmunoanálisis, permitió por primera vez medir hormonas en circulación con mucha precisión y con un método muy bien estandarizado. Se basa en competir a la hormona que vamos a medir con un anticuerpo específico contra la hormona y comparar y leer la unión de ese anticuerpo con la hormona
a través de diferentes métodos. El primero fue radioactivo, se marcaban hormonas con radioactividad. Ahora utilizamos colorantes, reacciones de color, de oxidación, diferentes métodos, pero tienen el mismo principio: competir a la hormona con un anticuerpo específico, en presencia de hormona marcada, de alguna manera. Y el mismo método o el mismo concepto aplicado en tejido, en biopsias, que fue la inmunoperoxidasa, permitió por primera vez identificar la presencia de hormonas específicas en células y tejidos del cuerpo. La combinación de estos dos métodos nos permitió hacer observaciones que modificaron radicalmente el concepto que teníamos del sistema endocrino. Por ejemplo, se demostró que una hormona producida en una célula endocrina podía tener efecto en células vecinas. Es decir, no tenía que viajar a la circulación para poder hacer un efecto. A esto se le llama efecto parácrino. También se demostró que la hormona producida en una célula puede ejercer efectos sobre la propia célula, en el propio núcleo de la célula, para modificar de alguna manera la producción de la propia hormona. Esto se denomina un efecto autócrino. Este es un ejemplo de estas acciones. Es un islote de Langerhans, que hay varios tipos de células. Desde luego, la célula beta, que produce insulina, la célula alfa, que produce glucagón, y la célula delta, que produce somatostatina. La somatostatina es un péptido, una hormona peptídica que se descubrió por primera vez en el hipotálamo de la res, de la vaca. Y el primer efecto que se le documentó fue que inhibía la secreción de hormona de crecimiento en la hipófisis. La hormona de crecimiento también se le llama somatotrofina. Por eso a este péptido hipotalámico se le denominó somatostatina. Es decir, inhibe la liberación de hormona de crecimiento por la hipófisis. Sin embargo, la somatostatina con la inmunoperoxidasa se demostró que está en muchas partes, no nada más está en el hipotálamo. Y el islote de Langerhans no es la excepción. De ahí que la insulina que produce la célula beta puede pasar a la célula alfa y a la delta a través de poros en las membranas y ejercer efectos en estas células. La somatostatina de la misma manera. Estos efectos son denominados parácrinos. Y desde luego la insulina en la célula beta puede actuar sobre el propio núcleo para modular la producción de insulina y es un ejemplo de acción autócrina. Entonces, como ven, el concepto endocrino se fue ampliando a lo largo del tiempo. ¿Qué otra observación? Por ejemplo, el método de inmunoperoxidasa nos permitió identificar hormonas en muchos órganos que no se consideraban de tipo endocrino, cuando menos en la definición clásica. La TRH, por ejemplo. TRH es el péptido hipotalámico, o la hormona hipotalámica, que libera la TSH en la hipófisis, la tirotrofina. Y esta TRH se ha documentado su presencia en muchos sitios del sistema nervioso central, en el tracto digestivo, el tracto gastrointestinal, en la placenta. El tracto gastrointestinal es un órgano endocrino muy activo. Cuando vean gastro en las próximas semanas, cuando entren a ese curso, seguramente van a hablarles de la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, el polipéptido vasoactivo intestinal, el polipéptido pancreático, etcétera, etcétera, etcétera. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente en el ser humano. Es una hormona cuya síntesis inicia con la secreción de una enzima por parte del riñón, que es la renina. Seguramente lo vieron en fisiología. Esta renina actúa sobre un substrato que produce el hígado, un alfa-2 globulino.
que es el angiotensinógeno. Ricardo, ¿tiene prendido ándale, gracias, el micrófono? Procuren tenerlos, manteniendo apagados los micrófonos. Entonces la renina actúa sobre este substrato y se produce angiotensina 1, que es un decapéptido, tiene 10 aminoácidos. Circula, llega al pulmón y en el pulmón una enzima convertidora de angiotensina, la convierte en angiotensina 2. Le quita 2 aminoácidos y la convierte en angiotensina 2, que es un octapéptido. Entonces vean cómo órganos que no son clásicamente endócrinos, en realidad tienen una función endócrina muy importante. Este receptor que capta la angiotensina 1 en el pulmón está de moda porque es el receptor que usa el coronavirus para poder entrar a las células e infectar al ser humano. La vitamina D es una hormona esteroidea. Es una de las hormonas esteroideas. Su síntesis inicia en el tejido subcutáneo, donde tenemos un substrato que es el 7-dehidrocolesterol. Este substrato, bajo la acción de la luz ultravioleta del sol, se convierte en colecalciferol. El colecalciferol no es activo biológicamente. Tiene que ir al hígado, donde se le pone un hidroxilo en el carbono 25. Se convierte en 25-hidroxicolecalciferol. Este tampoco es activo. Tiene muy poca potencia. Este 25-hidroxi tiene que ir al riñón, donde otra enzima, la 1-alfa-hidroxilasa, le pone otro hidroxilo en el carbono 1, en la posición alfa, y la convierte en 1,25 de hidroxivitamina D. Este es el compuesto activo, que tiene funciones fundamentales para mantener los niveles de calcio en sangre normales. Aumenta la absorción de calcio. El órgano blanco de la vitamina D es el epitelio intestinal, donde hay receptores específicos para ella y provoca la síntesis de proteínas que absorben calcio contra gradientes de concentración. Y es indispensable el calcio pues para una innumerable lista de funciones fisiológicas del ser humano. La somatostatina, dije, pues no solo está en el hipotálamo, sino que se encontró en muchos otros sitios del sistema nervioso central y en el páncreas. Entonces, múltiples órganos que no llenan la definición clásica, en realidad producen hormonas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, las catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, son hormonas, pero son neurotransmisores. Hay hormonas peptídicas como el TRH o colicistoquinina, como está ahí la CCK, que funcionan como neurotransmisores peptídicos en el sistema nervioso central. El tubo digestivo, ya lo mencioné, produce múltiples hormonas. Ya hablamos del hígado, el corazón produce hormona natriurética, muy importante para el control del volumen circulante. El riñón, además de la renina, produce eritropoyetina. ¿Por qué los pacientes con insuficiencia renal desarrollan anemia normo-normo? Pues por la falta de eritropoyetina. Se pierde la síntesis de esta hormona en el riñón en pacientes con insuficiencia renal crónica. De hecho, es un tratamiento muy utilizado para la anemia en pacientes con insuficiencia renal, que están en diálisis o que están en espera de un trasplante renal. Luego el adipocito, que por muchos años lo consideramos una célula de soporte, de estructura y de almacén de energía, ahora sabemos que produce muchas hormonas: leptina, resistina, adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas que tienen que ver con la inflamación. Por eso la obesidad es un estado inflamatorio que se asocia con múltiples enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, colecistitis, colecistolitiasis, ovario poliquístico, bla, 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 bla. Una lista muy, muy larga de enfermedades se relacionan con un estado inflamatorio crónico provocado por la obesidad, por el exceso de grasa corporal. La obesidad no es una condición, es una enfermedad. Es interesante que esto se reconoció hasta hace pocos años. La obesidad no estaba en el catálogo de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud hasta hace unos 10, 15 años. Ahora ya lo está. Entonces, tanto los médicos como los pacientes
tienen que entender que la obesidad es una enfermedad, no es una condición, y que constituye un alto riesgo para la salud de la persona. Y tenemos que promover y motivar a los pacientes y a todos los individuos para que procuren mantener un peso razonablemente normal. Entonces, la definición actual del sistema endocrino es que es un sistema de comunicación celular que a través de señales químicas coordina y regula las funciones más importantes de los organismos vivos. De ahí que no es de extrañar que órganos como el corazón o el pulmón pues tengan función endocrina, porque las funciones de estos órganos necesitan quien los regule, quien los coordine. Y esa es la función del sistema endocrino. Hasta un organismo unicelular, como es el caso de la amiba, que la están viendo ahí la proyección de una entamoeba histolítica. Un organismo de este tipo tiene muchas funciones. Detecta alimento, forma pseudópodos hacia donde está el alimento para poder moverse hacia él, lo ingiere, lo digiere, se divide, se reproduce la amiba. Entonces, todas estas funciones requieren de señales químicas. Entonces, el sistema endocrino es indispensable aún por los organismos unicelulares. Y esto nos ejemplifica claramente la importancia del sistema que tiene en un organismo tan complejo como el ser humano.